de regreso, ya estamos de regreso, para una entrevista que a mí me entusiasma mucho porque en más de 24 años haciendo radio no había tenido la posibilidad de compartir estudio con la gran Gloria Muschmayer. Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, pero un poco aterrada con tus expectativas. Igual estábamos hablando, yo la entrevisté antes, pero por Zoom para una actividad de Chile Actores, en donde estuvimos hablando de una escena fabulosa, muy importante para la historia del cine chileno, que es su presencia en Imagen Latente, una película además que es muy importante para el cine chileno, y ahora estábamos comentando respecto a eso, ¿no? Por si ustedes no saben, además de que crecimos varias generaciones viendo a Gloria Muschmayer interpretar personajes memorables en televisión. Ella ha ganado muchos premios, ¿cierto? Y a mí me parecen muy interesantes estos dos. El 21 recibió el prestigioso Premio Nacional de Humor de Chile, y el 24 se le otorgó el premio Pedro Siena por su trayectoria artística. Y eso hablando de televisión y de cine, pero ahora vamos a hablar de teatro a propósito de que estás en la cartelera del GAM con Danza Deli. Exactamente, sí. Y ayer conversábamos con Millaray Lobos, con su directora y nuestra panelista. Pueden revisar la entrevista respecto a que esta es la cuarta reposición de Danza Deli. Estuvo 2 veces en la sala La Comedia del Ictus, estuvo en Teatro C, que fue donde yo la vi, y salí absolutamente conmocionada de ver la obra. De verdad fue muy impactante para mí verla, y ahora está en el GAM y estamos regalando entradas para que la vayan a ver el sábado, además, ¿no? Ah, qué bueno. Sí, para que aquí en esta radio es de saber, Gloria, que no solamente hablamos de cultura, también regalamos entradas al teatro y libros todas las semanas. Ah, sí, para y a mí me van a regalar algunos, ¿no? Podemos gestionar algo. Y quería preguntarte por la invitación que recibiste para Danza Deli y qué te pasó cuando leíste ese guión tan particular, ¿no? de Piribayev. La primera impresión fue cómo se hace esto. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo a la Millaray Lobo la conozco desde chica, porque curiosamente, cuando ella estaba en el último año de la escuela de teatro, junto con Benjamín Vicuña, con Manuela Infante, un curso de puro genio, puro genio, decidieron hacer una adaptación con el Chato Moreno del Jardín de los Cerezos de Chekhov, y me invitaron a mí, y eran unos mocosos, pues. Y yo fíjate que estuve 1 año con ellos ensayando, que nos juntábamos y analizábamos, y a mí me cautivaron, los encontré genios, los encontré maravilloso. Yo no había tenido mucho contacto con la gente joven. Entonces, a partir de esa experiencia, que fue muy gratificante, y que yo les dije, por favor, sigan juntos, porque ustedes son genios, no se separen, porque en conjunto son realmente muy valiosos. Después, claro, me junté con algunos de ellos, así accidentalmente en la televisión, con Vicuña, pero esta chica no me había llamado nunca. Entonces, cuando me llamó, yo le dije que sí antes de leer la obra. Y dije, esto tiene que ser bueno. Entonces me entregué así, a ciegas. Y después de leer la obra, claro, la pregunta es, ¿qué hago yo con esta obra? ¿Cómo se hace esto? Porque realmente tiene un formato muy especial, porque son 7 obras breves de pocos minutos cada una, donde se exploran muchas cosas humanas que nosotros vivimos a diario y que de repente resultan humorísticas, como la fragilidad de nuestras convicciones. O sea, un día pensamos una cosa y al día siguiente otra, ¿te fijas? O la relatividad de nuestras posiciones. O sea, que yo voy a votar por Mengano, pero resulta que mañana mejor por Sutano. Y también las paradojas de nuestros sentimientos, ¿eh? ¿Quiero a esta persona o no? Hoy día la quiero, mañana la odio. Entonces, todas esas cosas tan profundas que cuenta Piribayev en esta obra me fascinaron. O sea, encontré que era muy original. Sí. Sí, la obra también es muy impactante. Es impactante por la forma. Es impactante porque uno ve a los mismos personajes en el mismo espacio físico, en distintas situaciones. Exactamente. Y uno va construyendo
las historias de cada uno, entonces uno sabe que la vez anterior, se acababa de separar de esta, y en la vez siguiente se va a reencontrar, pero no se va a reencontrar porque nunca se separaron, entonces son como 7 puertas posibles de estos mundos, ¿no? Claro, entonces la gente trata de entender, digamos, de ordenar mentalmente lo que está pasando, pero después de un rato ya se da por vencida y dice, ya, entreguémonos nomás a este relato, sea como sea. Y es muy curioso porque la gente se emociona. Por ejemplo, mi hijo lloraba, y mi hijo es grandote, además un científico súper cuadrado, pero lloraba a mares, porque le llegó profundamente. Una vez que tú dejas de mentalizar lo que estás viendo y te entregas al contenido, tú te das cuenta que es una obra profundamente humana y que además, al ser humana, es muy reconocible, y eso significa que muchas veces te da risa. Y la risa no es porque tú veas algo cómico, sino que porque tú realmente entendiste la paradoja en ti mismo de lo que estás viendo. Sí, ayer hablábamos harto con Mili del absurdo, ¿no? De lo que hace Iripayev es trabajar mucho con el absurdo de ser humano. Sí. Y me llama la atención, Gloria, esto que dices de cuando leíste esta obra, dijiste, ya, ¿y esto cómo se hace? Porque uno puede pensar que una actriz de tu experiencia, le pasa en cualquier guión y dice, listo, ¿no? Entonces, ¿qué sientes tú que fue desafiado y que aprendiste armando este personaje en estas distintas escenas? Mira, muchas cosas. Uno tiene que abrir la cabeza, o más bien el corazón, frente a lo nuevo, ¿eh? Y más que pensar en cómo se hace, es meterse en un camino junto con los demás, porque es muy importante los compañeros que están confiar en la dirección, confiar en el trayecto que se está dando a medida que uno va caminando, y no buscar resultados, sino que vivir el camino que te lleva al trabajo, vivir el camino, o sea, no mostrar nada, sino que más bien hacerlo, así, hacerlo y confiar mucho en la dirección, porque la Mili es bastante genial, ¿no? Sí, nosotros sabemos eso, ¿eh? Sí. La Mili es una mezcla muy rara, ayer hablábamos de eso, como yo la admiro mucho, además de que me honra mucho ser su amiga, es una mezcla muy rara de una persona extremadamente sensible, o sea, que está como que vive como con la piel delgada, entonces como que está pues como una especie de antenita. Junto con genia, es una genia. Y al mismo tiempo está siempre pensando, es muy intelectual, es muy curiosa, está leyendo mucha filosofía todo el tiempo, nosotros siempre nos estamos compartiendo como libros y referencias. Pero también es actriz, y quería preguntarte por ese ejercicio de ser dirigida por una colega. Fíjate que nunca pensé en ella como que lo que, no sé, me sorprende tu pregunta, porque primero que todo, en este minuto, todas las obras de teatro están dirigidas por colegas, o sea, ya no existe ese director tipo Eugenio Guzmán, tipo Didborn, que eran unos dioses que te decían cómo había que hacer las cosas. Existen los compañeros que se hacen cargo de alguna manera ordenar la cosa, pero son compañeros, son actores, la mayoría. Algunos son tan malos actores que se dedicaron más a la dirección. Sí. Y menos mal, porque claro, son muy buenos directores. Pero nunca pensé en ella como separada de su persona, de lo que es actriz, es directora, es, qué sé yo, es filósofa, es psicóloga, es genial, es muy cariñosa, es un amor. Sí. Sí. Sí, y además, insisto, para nosotros, voy a volver a lo de Chekhov, ¿eh? Para nosotros es un lujo, pues esta radio acaba de cumplir 7 meses. Y es nuevecita. Es nuevecita. 7 mesinas. 7 mesinas, tal cual. Y yo creo que esta radio se ha construido con el cariño de los amigos y las amigas, ¿no? Porque tener a la Miguel y Lobos, imagínate acá, todas las semanas hablando de teatro, fantástico, ha sido un lujazo. Y hace un par de semanas estuvimos hablando de Chekhov, a propósito de que está la versión de Vania en Lictus, y a propósito de que se hizo esta versión de Las Tres Hermanas en el Teatro C. Y hablábamos de la contingencia de Chekhov, ¿no? Y claro, estaba haciendo este link con El Jardín de los Cerezos, que fue la primera obra donde ustedes se conocieron.
Y Chekhov y Biripayev, según la Mili, son sus dramaturgos favoritos. ¿Qué sientes tú que hay ahí en común? Pues yo creo que ella lo explica mejor que yo, ¿no? Pero yo te lo pregunto a ti. Entonces, porque has hecho Chekhov muchas veces. Me imagino que este es tu primer Biripayev. mi primer Biripayev, y yo te he hecho todas las obras de Chekhov, todas. Bueno, son rusos los dos. Son profundamente críticos de su Rusia, de su idiosincrasia. Y no sé, no he pensado en la comparación de los dos, pero son muy revolucionarios. De hecho, Biripayev está prohibido él en Rusia, ¿no? Tiene que vivir en Polonia o en París, donde sea. Claro, porque tienen un punto de vista crítico sobre la sociedad y sobre el ser humano. Uh-huh. Sí. Pero más allá, no, déjale esa tarea a la Mili, voy. Ahora, igual lo pongo ahí porque quizás hay gente que nos está escuchando ahora y que no conoce a Biripayev porque es contemporáneo. Además, es un hombre de 51 años que está produciendo. Pero sí conoce a Chekhov, entonces quizás le sirve decir, si a usted le gusta Chekhov, probablemente le va a gustar Biripayev. Porque se acerca al absurdo de lo humano, a esta cosa de tener que levantarse en la mañana y ser humano sin tener muy claro por qué, y hacerse preguntas, y encontrarse los vínculos. Y ahí, esta obra Danza Delhi es muy significativa ahí, porque hay un mundo que es solo imaginario, que es la Danza Delhi, que nunca la vemos. Vemos al personaje de Claudia Cabezas, que sabemos que es la intérprete de la Danza Delhi, pero nunca la vemos bailar. Y están luego todos los vínculos que se cruzan ahí. Y acá en esta obra tú eres la mamá del personaje de la bailarina. De la bailarina. Y preguntarle también por ese trabajo con otra generación de actores y actrices. ¿Qué te pasa a ti en ese trabajo con los compañeros y compañeras? Es que habitualmente me ha pasado eso porque evidentemente que mis compañeros etarios están todos muertos. Ya no queda ninguno. Pero soy la única que estás está haciendo viva. viejas de mierda ahí con compañeras. Sí, sí. Con la Gaby somos sobrevivientes, la Gaby Hernández. Sí. Pero fíjate que antes de ser vieja yo siempre trabajé con gente más joven que yo, Uh-huh. siempre. Y para mí es un estímulo muy grande porque me transmiten su vitalidad, su fuerza. Yo me avengo mucho con la gente joven. Uh-huh. Siempre me he sentido mejor con los jóvenes que con los etarios míos, digamos. No sé por qué, no tengo idea. Me gustan. Siempre tienen una manera más nueva de enfrentar los problemas. Y no sé por qué, fíjate. Incluso siempre he tenido amores más jóvenes que yo. Pero yo creo que porque probablemente tu mentalidad es progresista y sí, está más afincada con estar constantemente en la curiosidad. Yo sí, espero eso para mí constantemente, es decir, que yo quiero envejecer siendo curiosa, siempre curiosa. Sí. Y que hay mucho. Y ahí quería preguntarte por el teatro, porque el teatro es un lugar de curiosidades, por lo menos a mí me pasa como espectadora. Yo quiero que me pasen cosas que no me habían pasado antes, que me toquen, que me aprieten botones, y con Danza Delhi me pasó mucho, así como no sé por qué me pasó todo lo que me pasó. Yo salí como necesito sentarme en un banquito aquí frente a la Plaza Ñuñoa a respirar esta obra que me acaba de pasar, ¿no? De hecho, cuando termina la obra se produce un silencio. Uh-huh. Es un poco aterrador para nosotros, porque estamos interpretando el silencio entre bastidores antes de salir a saludar. Pero es un silencio como de cantar lo que pasó. Uh-huh. Nunca me había pasado en una obra de teatro. Silencio, silencio, silencio. Entonces nos miramos un poco aterrados y de repente viene estruendoso aplauso. Sí. ¿Te fijas? Porque la gente tiene que bajar. O sea, la impresión que produce es tan grande que la gente tiene que esperar antes de reaccionar con el aplauso. Y quisiera ahí remarcar algo, que esa impresión no está armada desde un artilugio o de fuegos artificiales. No, es interna. Exacto, porque uno podría decir, ya, lo que pasa es que al final tiene un final súper, entonces se mueren todos los personajes. No. Es... La obra se va apagando como se apaga un concierto, así que va quedando, las notas van quedando afuera, uh-huh. Termina un solo instrumento. Es muy, muy bonito el final.
Sí. Sí, con decirte que mi hijo, biólogo, lloraba al final. Sí. Y desde ahí quería preguntarte, Gloria, ¿por qué a ti te interesa seguir haciendo teatro? ¿Qué es lo que tienen las tablas? No, mira, esa es una pregunta difícil porque no sé cómo explicar que desde siempre yo fui actriz, desde siempre, desde que era chica. Me acuerdo que yo entraba a hacer cosas cómicas a la cocina donde estaban las de empleadas, porque en esa época habían 2 empleadas, una que era la cocinera y otra la de mano. Y yo entraba y le hacía imitaciones de todos los personajes que ellas conocían y gozaban. Y era muy chica. Y después en el colegio yo aprovechaba para leer las obras mientras todas las demás hacían su costura en La monja francesa. Entonces todas bordaban y yo leía. Entonces yo creo, mirándolo desde ahora, porque en ese momento no me di cuenta, que siempre existió esa tendencia. Y después cuando yo salí del colegio, no sabía qué estudiar, porque te confunden mucho cuando tú sales del colegio. Entonces te dicen, mira, aquí está, qué sé yo, literatura, aquí está filosofía, aquí está ingeniería. Entonces yo en esa confusión tuve la oportunidad de irme un año a Europa sola, y ahí se me aclaró absolutamente porque a los 17, 18 años tú no te puedes comprometer de por vida a hacer algo si no estás totalmente clara. Entonces yo necesité esa como visión desde afuera, claro, a ver la Gloria en Chile, qué es lo que pasa con ella. Y ahí me di cuenta que yo iba más al teatro que a los museos, ponte tú, que también me gustaba mucho la pintura. Y llegué a hacer teatro de vuelta, así de cabeza, ¿te fijas? Teatro aficionado en las universidades, teatro universitario. Y de ahí me vieron Jorge Díaz y Jaime Celedón, que eran los dueños del Ictus, en un festival. Y me ofrecieron venir a Santiago, a trabajar Santiago, que era como si te ofrecieran Nueva York, así. Entonces, por supuesto que me vine y ahí pasé mi carrera en el Ictus, ¿te fijas? Nunca me cuestioné si era lo mío o no era lo mío, era vocación, lo que se llama vocación, llamado. Sí. Y ahí estaba pensando que nosotros hemos tenido el honor de conversar sobre el ictus con la Paula Charim, que estuvo acá, y también con Roberto Poblete. Y lo significativo, importantísimo que ha sido esa compañía, no solamente porque durante la dictadura fue un espacio de refugio, en donde además pasaron cosas muy importantes para la historia de Chile y para la historia del teatro, sino también porque hay una mirada sobre el mundo que sigue siendo tremendamente contingente, y a mí me llama mucho la atención que obras como Primavera como una esquina rota o Pedro, Juan y Diego sigan llenando la sala una y otra vez. Y quería preguntarte respecto a eso, de por qué crees tú que ir al teatro es algo urgente, necesario, vital. Qué difícil la pregunta. A eso me dedico, a hacerlo difícil. Porque no soy socióloga. Pero ¿qué te pasa a ti? Porque yo te lo puedo explicar desde mí como espectadora, ¿no? Pero, ay, cuéntame, a ver. Porque siento yo que vivimos en una sociedad que nos transforma en máquinas de producción y que el teatro nos recuerda que somos humanos. Bueno, después de eso yo no puedo agregar nada más. Pero tú eres la que está produciendo, que a mí me pasen esas cosas, ¿no? O sea, en Danza Deli me pasó eso, es como, de veras que somos tan ridículos y necesitamos tanto que nos abracen, ¿no? Entonces, curiosamente yo no voy al teatro. Mira. Es muy raro. Mira. ¿Y ves cine? ¿Por qué? ¿Ves cine? Sí, cine sí veo. Sí, me interesa mucho el cine. Pero el teatro no, fíjate. Mira. Es muy raro, pero ahí está. Y no así puedo es. dejarte, se me está yendo el tiempo, pero no puedo dejarte, ya que ves mucho cine, es como, ¿qué es lo que has visto? Puede ser clásico o contemporáneo últimamente que tú hayas dicho, esto hay que verlo y hay que reverlo y hay que visitarlo en cine. Bueno, la película de Pablo Larraín, yo creo que la gente que la vio tiene que verla de nuevo. El Conde. El Conde. Por la que fue primada, además, Gloria Porque Mushmayer. creo que la primera impresión de la gente chilena no correspondió a lo que era la película realmente. Porque es una película que se está viendo en todo el mundo y es una película muy buena, muy buena. Entonces,
Es un pedido que hago yo de que el público abra su cabeza, deje la contingencia, deje su posición política a un lado y vea esta obra maravillosa que se llama El Conde, porque es una fábula sobre algo que pasó. No es una película realista sobre un hecho histórico, sino que es una fábula. Y esa fábula tiene muchos matices y está muy bien hecha y es hermosa. Sí, entonces, que la vean si la pueden ver, claro. Sí, no, creo que está en plataforma El Conde, que es además es un placer, si pueden, pero yo sumaría a tu llamada, Sí. que la vean en una buena pantalla, con el celular lejos, con la sala oscura, Exactamente. que fue como yo la pude ver, porque soy miembro de la academia, entonces me invitaron a verla en el proceso de votación, y porque claro, se estrenó en Netflix, ahora que me acuerdo, y la fotografía de la película es impresionante. Impresionante. De verdad. Es una gran producción. Sí, perfecta, perfecta. Además que yo descubrí a ese director que yo lo admiraba por esta otra obra de los curas en retiro. ¿Cómo se llamaba esa película? Cuando estaban los curas que habían... El Club. Yo hasta ese minuto yo encontraba que El Club era la película mejor que se había hecho en la historia de Chile. Así. Y después me encuentro con que me llama a hacer la película. Yo casi, ¿te cuento una anécdota? Por favor. ¿Tiempo? ¿No? Para ti todo el que quieras. Yo no lo conocía a Pablo Larraín y recibí un llamado que se quería reunir conmigo, nos juntamos en un café cerca de mi casa. Entonces yo no sabía cómo era, no tenía idea. Entonces nos sentamos y me dice, mira, me dice, muy serio, ¿ah? Yo te llamo porque voy a hacer una película y quiero que tú hagas a la Lucía Iriart de Pinochet. Ya le dije yo, ¿y a quién otra vas a llamar? Pues si yo soy la única actriz chilena que es idéntica a la Lucía Iriart. Y me quedó mirando muy serio, ¿eh? Y me dijo, no te llamo porque tú te parezcas, te llamo porque tú eres muy buena actriz. Chucha. No entendió mi talla. Bueno, muchas gracias, qué sé yo. Y después nos hicimos amigos y nos reíamos mucho de esa primera reunión, porque, claro, él no captó el chiste y yo tuve que siempre me pasa además, que soy desatinada, tendría que haberle contestado una cosa simpática, inteligente, pues. Y después nos hicimos tan amigos durante la película, tan amorosos, que yo lo adoro, tú sabes, encuentro que es inteligente, sensible, gentil. Nunca lo vi, porque los directores generalmente de cine se vuelven locos dirigiendo, ¿eh? Como que gritan y patalean y que se tiran los pelos. Él de una calma y de una tranquilidad, así que me enamoré de él. Y además hay que decir que, además de la gran fotografía y el trabajo de dirección, el elenco de esa película es una cosa. O sea, además de la Gloria, por supuesto, Jaime Badel, Alfredo Castro, los hijos, Amparo Noguera, Diego Muñoz, La Cata. O sea, es como de verdad niveles de gente fabulosa que está en esa película. A mí me parece que, si quieren ver así como a las grandes estrellas del cine chileno actuando, bueno, la Paula Luxinger también. Se ganó un Oscar a la mejor... no iluminación, sino que fotografía. Fotografía, sí. Así que, bueno, les dejamos, está en Netflix, lo acabo de chequear. Gloria Muschmayer, no te explico qué emoción ha sido para mí conversar contigo acá en Radio Unidad. Muchas gracias por la invitación, qué amor. Un honor y esperamos tenerte aquí todas las veces que quieras. Ya, mi amor. Voy a venir todos los días. Cuando quieras, aquí. Pues armamos un programa. Nosotros tenemos que ir a la música y ya regresamos para hablar de libros.